Entonces, bueno, ya que estamos todos, comenzamos. Me voy a presentar. Mi nombre es Angélica Bernabé. Soy directora del Centro Especializado en Tartamudez y soy persona con tartamudez también. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el centro. El centro tenemos nuestra sede principalmente ubicada en Lima. Ahora también tenemos una red de profesionales en Trujillo, Arequipa y Moquegua, en los que igual reciben asesoramiento de parte desde el equipo de Lima, y como parte de las actividades también consiste en realizar ese tipo de charlas gratuitas, así como cursos y talleres. Eso soy yo, ese es el centro especializado en tartamudez, así que ahora me encantaría que Diana, por favor, te presentes, que también es parte del equipo. Gracias, Angélica. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Cómo están? Es un gusto estar con todas y todos, creo que todas, porque no he visto a ningún colega todavía. Yo soy Diana Yay González, soy terapeuta de lenguaje especializada en tartamudez. Formo parte también de otros equipos siempre centrados en trabajar con este tema. Y tengo el gusto de formar parte del equipo del Centro Especializado en Tartamudez y de dictar el curso que estamos sacando este año junto con Ana Karina y con Alicia. Gracias. Ahora sí yo. Bueno, mi nombre es Ana Karina Espinosa, soy de Chile. Soy una fonoaudióloga apasionada por la tartamudez. Quiero dar las gracias por este espacio de encuentro. Una de las cosas que más me gusta es hablar de tartamudez. Probablemente han visto muchas cosas mías por ahí dando vueltas en redes sociales, pero creo que es súper importante el poder compartir. Agradezco al Centro Especializado en Tartamudez por darme esta oportunidad. Soy cofundadora de la Fundación Chilena de la Tartamudez, que empezó a funcionar hace muy poquito, en diciembre del año pasado, y además soy directora y fonoaudióloga del Centro Fluir Más, que se dedica al abordaje clínico de la tartamudez, que actualmente tiene representantes en todo Chile. Chile es bastante largo, así que tenemos en varias regiones fonoaudiólogas que están trabajando en este centro. Así que bueno, esas somos nosotras. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. En verdad es bastante emocionante ver, no esperábamos llegar a la capacidad límite, pero bueno, muchas gracias. Tartamudez. ¿Mito o verdad? Sabemos que hay muchos mitos, valga la redundancia, sobre la tartamudez, sobre qué es, qué no es, así que justo por ello hemos colocado, para empezar, estos 6 guiones que vamos a ir discutiendo, y que también quisiéramos que ustedes nos coloquen en el chat qué es lo que piensan sobre esto. Así que empecemos por el primero. ¿La tartamudez es causada por ansiedad, estrés o nerviosismo? ¿Qué dicen ustedes? Si nos pueden escribir en el chat, igual también nosotras vamos a ir comentando con Diana y con Ana Karina. Claudia nos dice que no, Catherine que no, Bárbara que no. Mito. Es una consecuencia, nos dicen. Catherine nos dice consecuencia. La tartamudez dice es consecuencia de la ansiedad y no su causa. Consecuencia de la ansiedad. Bueno, entonces, la tartamudez es causada por ansiedad, estrés o nerviosismo. ¿Mito o verdad? Mito. Mito, totalmente. Y esto es súper importante de saber. La tartamudez no es causada por la ansiedad, estrés o nerviosismo. No hay evidencia científica que diga que la tartamudez es causada por eso. Pero lo que sí sabemos es que aquellos momentos de ansiedad, estrés, pueden tener un impacto en que la tartamudez se pueda incrementar. Pero eso no significa que sea una causa.
en realidad es bastante comprensible que, sobre todo cuando hablamos de padres y madres, de niños que tartamudean, asocien esto porque la lógica nos diría que, pues claro, ¿no? Que después de un evento que te causa mucho estrés o ansiedad, el niño comienza a tartamudear más o de pronto en ese momento despierta esta tartamudez. Es lógico que la persona entienda eso como una causa y una consecuencia, pero en realidad la causa no la conocemos hasta el día de hoy. Digamos que hay un montón de factores que pueden incidir a que la tartamudez despierte, por decirlo así de una manera mucho más sencilla. Ahora, lo que sí es cierto es que mientras más estrés haya o más nerviosismo se puede incrementar estas disfluencias, es cierto, pero eso no es únicamente en las personas que tartamudean, sino también en las personas que no tartamudeamos. Los normofluentes, en situaciones de estrés también podemos presentar más disfluencias que las usuales. Ujú. Complementando eso, es interesante ver que aún sigue este mito en muchos profesionales, tanto fonoaudiólogos, logopedas, pediatras, psiquiatras, neurólogos, y creemos que siempre es importante como fonoaudiólogos tener una respuesta certera para cuando las personas llegan con estas creencias, ya sean profesionales o los mismos usuarios. En la clasificación del DSM-5 aparece como descripción de la tartamudez los signos visibles que conocemos, que son las trabas, bloqueos, repeticiones, prolongaciones, y dicen muy claramente en esa clasificación que estas dificultades en la fluidez del habla traen como consecuencia ansiedad en ciertas situaciones comunicativas. No es que la gente tampoco sea más ansiosa que el resto. Como dicen las chicas, ha habido estudios en donde no se ha descubierto una diferencia significativa en la emocionalidad de quien tartamudea versus quienes no tartamudeamos. Así que es muy, muy relevante que estos mitos desde nuestra práctica clínica también empecemos a derribarnos. Ahora, como dice Diana, sí es frecuente que aparezca un gatillante emocional en la aparición o cerca de la aparición cuando aparece la tartamudez, valga la redundancia, eh, pero sí ya sabemos con mayor claridad que existe una predisposición neurobiológica al tartamudeo. Entonces, no podría ser su causa algo netamente emocional, a no ser que se trate de otro trastorno como la tartamudez psicógena, que eso da para otro tema. Exacto. Entonces ahora seguimos con... Quería agregar algo más. Es cierto, ¿no? O sea, nosotros conocemos dentro de la experiencia, como ya habíamos mencionado con Ana Karina, que el nerviosismo puede incrementar la tartamudez, pero esto no es concluyente. Van a haber muchas personas que tartamudean que pueden estar muy tranquilas, no tienen ningún grado de ansiedad ni nerviosismo y aún así pueden despertar ese día o esa semana con una tartamudez muy severa. Entonces, es uno de los indicadores para nosotros que suman en esta afirmación de que no es una causa. Exacto. También va a depender mucho de, bueno, el tema tan complicado, por así decirlo, de la variabilidad de la tartamudez. Que hay veces en las que un niño o un adolescente puede estar un día más fluido y otros días puede tener un poco más de repeticiones, de bloqueos. Entonces también eso va a tener un impacto igual en las personas. Pero bueno, ¿vamos por el siguiente? Sí. Las personas con tartamudez son menos inteligentes. A ver, si nos escriben igual en los chats para leer sus respuestas. Bárbara nos dice que no. Mito. No, puso Cintia. Mito. Mito. Exacto. Creo que sería interesante empezar a ver o a buscar de dónde surge este mito. ¿Por qué surge este mito de que las personas que tartamudean no son tan inteligentes? Entonces, surge quizás, si nos ubicamos en el aspecto escolar, en que algunos niños que tartamudean no participan en clase, huyen o dejan las exposiciones
antes de iniciarla, y este tipo de conductas pueden hacer creer al maestro que el niño no es inteligente, que no comprendió algo, que no tiene los conocimientos adecuados, o cada vez que le hacen una pregunta en clase simplemente dicen no sé. Creo que por aquí es que podrían surgir estas ideas o estos mitos. ¿Qué opinan ustedes, chicas? En mi caso, Claro, ¿sí? ¿Sigo? En mi dale, caso, dale. a mí me resulta bastante frecuente escuchar este mito, pero no desde profesionales y no de otras personas, sino que de quienes tartamudean. Quienes tartamudean llevan una carga emocional muy grande, principalmente los adolescentes y adultos, en donde estas mismas experiencias que Diana comenta las han llevado por muchos años de su vida. Entonces, ellos tienen una autoimagen muchas veces bastante negativa respecto de sus habilidades comunicativas y tienden a pensar que los demás piensan que ellos son menos inteligentes, aun cuando nadie se los ha dicho. ¿Por qué? Porque ellos también sienten limitadas sus habilidades muchas veces o se frenan de participar de algún tipo de trabajo, estudiar alguna profesión particular donde haya que hablar mucho. La gente se resta porque se asusta al creer que los demás no van a poder interpretar de buena manera su falta de fluidez. Así que considero que de todas maneras, y aunque muchos comentan aquí en el chat que es un mito que no han oído, probablemente desde el quehacer fonoaudiológico o en la vida diaria, quienes tartamudean lo mencionan. Cuando uno realiza la evaluación más detallada, uno se da cuenta que, claro, muchos de ellos tienen esta autoimagen de pensar que los demás piensen que son menos inteligentes. Claro, de hecho igual hay investigaciones que han evaluado los índices de coeficiente intelectual entre las personas que tartamudean y las que no, y no hay ninguna diferencia. A diferencia como, por ejemplo, un niño que tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual, ahí sí se ven niveles disminuidos en este tipo de pruebas, pero en el caso de las personas con tartamudez se ha encontrado que no hay diferencias. Y eso también es bastante importante, es una información muy importante que le tienen que saber los profesores, especialmente los fonoaudiólogos, los terapeutas, psicólogos que trabajen con estos chicos, niños, etc. Uh-huh. Y ahí Así es. quiero Otro, agregar, no sé, Diana, dale. continúa, continúa. No te preocupes, dale. Lo que quería complementar es respecto del colegio, como decía Diana, la actitud de muchos niños, en vez de afrontar y decir, sí, yo tartamudeo y no puedo exponer, por ejemplo, la opción es quedarse en silencio y ser incluso muchas veces un poco insolentes con los profesores, decir, no, póngame mala nota y me voy. ¿Por qué? Porque para ellos es mejor pasar un bochorno en términos académicos más que afrontar la tartamudez y que les hagan preguntas. La tartamudez es un tema muy apasionante por lo mismo, porque difiere en cada persona que la vive. Entonces, por eso es importante atender a todas estas creencias o posibles mitos que las personas pueden arrastrar cuando llegan a nuestra consulta para darles una respuesta como lo más certera posible. Ahora sí, Diana. Gracias. Claro, ¿no? Aquí vamos empezando a visualizar un poco todo esto que les había mencionado, que es importante empezar a conocer y a ver toda la dimensión de la tartamudez. No solamente el hecho de no hablar fluido, es el hecho de quizás poder elegir tu carrera profesional en función a qué tanto te demanda hablar o no, independientemente de los gustos o las inclinaciones que tengas. Entonces vemos que abarca muchísimo, hay muchos aspectos que nosotros como profesionales debemos empezar a tener en cuenta y a visualizar como un todo. Así es. Bueno, vamos con el siguiente, el tercero. Cuando alguien está tartamudeando, es bueno decirle que se relaje. ¿Mito o verdad? Cálmate, Respira. respira, cálmate, piensa lo que vas a decir. Nadie te apura. Fabián Contreras nos dice, más nervioso se pone. Mito terrible. Mito terrible, nos dice Ángela.
No sé. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo, ¿puedo empezar como a desarrollar un poquito la idea? Por supuesto. Oh, gracias. Es que ustedes saben, yo soy muy buena para hablar, entonces prefiero tomar una con calma. Bueno, a nosotras que no tartamudeamos, muchas veces nos ocurre que cuando estamos en situaciones de mayor estrés, estamos más apurados o estamos demasiado cansados, tendemos a tener más disfluencias en el habla, ¿ya? Entonces se nos olvidan las palabras, tendemos a repetir lo que queríamos decir porque se nos olvida la idea, hacemos pausas, dudamos un poco. Entonces, cuando nosotros nos sentimos así, obviamente empatizamos con quien tartamudea al sentir que esta persona está pasando por lo mismo que nosotras, ¿ya? O nosotros. Ahora, Diana lo mencionó hace un momento, quienes tartamudean van a estar viendo televisión, muy tranquilos, junto a su mascota, y van a tartamudear igual. ¿Por qué? Porque el cerebro de quien tartamudea funciona de una manera diferente. No tiene que ver con directamente, como lo hablábamos recién, con la ansiedad o el nerviosismo que la persona está sintiendo. Igualmente va a tartamudear. Entonces, cuando nosotras tratamos de ayudar usando frases como tranquilo, cálmate, estamos poniendo mucha atención en el habla disfluente de esta persona, en la tartamudez, y le estamos dando una señal sin querer, porque obviamente uno lo hace por ayudar, ya uno no lo hace con mala intención, pero inevitablemente quien tartamudea empieza a sentirse más presionado porque estamos centrándonos más en la forma en que él está diciendo las cosas que en el contenido que nos quiere transmitir. Entonces es súper importante transmitir a los padres, principalmente, que este tipo de sugerencias, lejos de ayudar al niño o a la niña que tartamudea, empieza a aumentar un poco más la demanda comunicativa que tiene en ese momento. Eso voy a decir hasta Ahora, ahora. gracias. Lo que es súper importante es que sí es necesario, sí es importante que la familia, la madre o el padre generen un ambiente de calma para ese niño. Eso es muy importante, porque es lo que queremos darle como familiares, es lo que queremos darle cada vez que le decimos cálmate, que está súper bien y podemos hacerlo, pero de otra manera. Podemos comenzar a cambiar nuestra actitud. Podemos empezar a disminuir la velocidad de nuestra habla, empezar a mirarlo a los ojos, dejo de hacer alguna actividad para poder darle más de mí, para darle mi presencia, mi mirada. Esta es la manera en la que yo puedo transmitirle calma a este niño o a esta niña, no de una manera verbal. Finalmente estamos haciéndolos incluso más conscientes de su habla cuando ellos quizás ni se están monitoreando y de pronto con estas frases damos todo lo contrario a lo que queremos hacer, pero esa calma se puede transmitir de otra manera y podemos hacerlo de una manera no verbal. Empezamos a utilizar nuestro cuerpo, nuestra mirada, es la mejor manera de hacerlo, pero no es muy recomendable dar estas frases. Finalmente hacemos todo lo contrario de lo que queremos lograr. Uh-huh. Sí. Y eso es también bueno, lo que sucede cuando nos dicen cálmate, bueno, digo no como persona con tartamudez, cuando nos dicen cálmate, respira, tranquila, tranquila, te escucho. Es que también Estoy ya respirando. si no respiro muero. pero claro, también claro, posiblemente en ese instante la persona termina de decir lo que tenía que decir, pero la siguiente vez ya va a preferir quedarse callada y no decir nada porque sabe, no, si hablo probablemente me van a dar estas indicaciones y bueno, evidentemente a ninguna persona con tartamudez nos gusta también que nos digan eso, entonces también hay que tener bastante cuidado con eso. Qué bueno. Claro. Y no pasa mucho eso, que los papás en estas constantes indicaciones con la mejor voluntad terminan saturando al niño y el niño o niña opta por no hablar, no decir, no compartir, disminuir su comunicación para no recibir este feedback que no es tan positivo finalmente. Uh-huh. Quisiera agregar que además de estas sugerencias verbales de respira, espera, tranquilo,
a veces nosotros como terapeutas incluso tenemos muchas conductas no verbales muy inadecuadas cuando estamos frente a alguien que tartamudea. Y es muy importante aprender a observarnos como terapeutas cómo estamos interactuando con quien tartamudea. Por ejemplo, muchas veces, y me ha pasado, eh, alguien que tartamudea empieza a hablar y los acompañantes, puede ser su pareja, su familia en general, toman el teléfono y empiezan, y no lo miran. Entonces, ¿qué pasa? Quien tartamudea siente que realmente no le están poniendo atención. Y estas personas lo hacen por ayudarlo de cierta manera, quitando la mirada para no ejercer más presión. Pero tenemos que entender que esta conducta comunicativa tiene que ser lo más natural y hablar no verbalmente como cuando uno conversa con cualquier otra persona. Cuando ponemos cara de preocupación o hacemos gestos sin querer, porque realmente puede ponernos muy nerviosas a veces la forma en que quien tartamudea se expresa. Nosotras como terapeutas tenemos que aprender a lidiar con eso porque tenemos que demostrarle a la persona que nos importa mucho más lo que nos quiere decir que el tartamudeo que está presentando en ese momento, que puede ser más o menos. Eso. Sí, esto es importante para los papás. Hay un grupo importante de papás que no tolera el hecho de que su hijo esté tartamudeando por diversos motivos que no viene al cabo de desarrollarlos porque es muy amplio, pero por los motivos personales que tenga esta familia les va a costar afrontar con esto. Entonces, de alguna manera, que el padre comience a aceptar que en ese momento su niño o su niña está tartamudeando es imprescindible, porque es lo que va a manifestar cuando lo mira. Es qué cara va a poner cuando ese niño esté en un bloqueo, cuando no logre sacar la palabra, cómo lo mira. Esa calma se transmite desde la mirada, desde los gestos que pones, la disposición corporal que tienes frente a ese niño. Entonces, es un sinfín de características que uno como adulto, como profesional, como maestra, si eres maestra de un niño que tartamudea, o como terapeuta, tienes que empezar a incorporar a tu forma de ser. O sea, es imprescindible. Y empezar a monitorear nosotros mismos cómo miro, cómo reacciono, qué tanto puedo sostener la mirada ante un bloqueo bastante fuerte de alguien que está tartamudeando. Es imprescindible, como nos dice Ana Karina, que esa persona sepa que nos interesa mucho qué es lo que está diciendo, independientemente de cómo lo diga en ese momento. Es el mensaje principal que debemos transmitir quienes estamos en la vida de una persona que tartamudea. Sí, y de hecho también se me viene a la mente que he leído que hay, bueno, hay investigaciones que dicen que hay, bueno, no investigaciones hechas acá, pero en Estados Unidos, que se ve que hay un buen porcentaje de terapeutas de habla que no trabajan con tartamudeos porque se sienten incómodos al ver a otras personas tartamudear. Entonces, de hecho es una labor que hay que empezar desde el terapeuta, para que le pueda, como decía Diana, transmitir también ese mensaje a los padres, a los profesores, porque si el terapeuta no acepta, no se siente cómodo, y eso con la tartamudez de los usuarios, entonces va a ser un poco complicado, creo, de poder transmitirle un mensaje que no tiene. Entonces, eso también... La buena noticia es que es algo que se trabaja, es algo que se va ganando en el tiempo. Pero sí es importante conocer todo eso, hacernos conscientes de cuál es la postura que yo tengo frente a estos momentos para empezar a trabajar y ganar esas habilidades que debo tener como terapeuta de habla. Claro, sí. Y transmitir incluso hasta la persona que tartamudea, que es lo más importante, por así decirlo. Porque también con personas con tartamudez, bueno, ahora ya no, pero me recuerda que a mí antes ver a otra persona tartamudear, yo giraba la cabeza y era como, pero porque era como que obviamente no tenía una aceptación propia, entonces no quería como verlo, lo evitaba, entonces es bien complicado. También hay que, como que, si bien entender eso, a la vez trabajar en eso también, porque es súper necesario. Claro, a mí me gusta mucho todo esto que comenta Angélica, porque empieza a darnos luces y esa es la idea de este conversatorio, de entender la complejidad de la tartamudez y por qué es necesario estudiar más en profundidad. Exacto. No sé si pasa en Perú o en otros países de Latinoamérica, pero muchas veces la formación de pregrado, por lo menos en Chile,
incorpora 1 o 2 clases de tartamudez y no siempre está muy actualizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno llega a ver a la persona que tartamudea y como hay tantas aristas de la tartamudez, es multidimensional, como lo mencionaron, necesitamos estar preparadas y preparados para cuando lleguen las personas con estas necesidades. Y bueno, este tipo de cursos en donde vamos a hablar, o sea, donde les comentamos más o menos cuál es nuestra intención como centros especializados en tartamudez, es el poder entregar estas herramientas de manera más práctica y más sensible para los profesionales para que cada uno vaya buscando cómo desarrollar sus propias habilidades comunicativas, ¿sí? Respecto de la tartamudez, que es un mundo aparte. Y Ana Karina, me comentarás tú si te ha pasado que en algunas oportunidades te llegan informes de evaluación que no son los que uno necesita para poder intervenir adecuadamente. Entonces, uno tiene que formarse para hacer una evaluación especializada en fluencia verbal. No es una evaluación así nada más, los datos que uno necesita para poder empezar el trabajo no son los datos de una evaluación general del lenguaje, son datos muy específicos que no solamente involucran el hecho de la fluencia, sino también cómo la persona se siente, cómo está afectando su calidad de vida. Y esto uno lo puede conseguir cuando comienza a formarse en el área. Esta es una de las finalidades que tenemos nosotros dictando este curso. Claro, sí, absolutamente de acuerdo. Tenemos que tener una mirada muy amplia, muy cercana y muy abierta de lo que es la tartamudez. Existen distintos enfoques en el mundo, ustedes pueden encontrar tratamientos distintos, etcétera, pero siempre el foco es el mismo, el individuo, la persona que tartamudea, ¿sí? Y ahí voy a hacer ¿cómo se puede decir? Un spoiler de algo que podemos hablar después, si les interesa. Ahí viene el por qué muchas veces se piensa que la tartamudez tiene que tratarse por un psicólogo y no un fonoaudiólogo, por ejemplo. ¿Ya? Eso, solo lo digo, después lo hablamos. Bueno, de hecho también aquí también estamos, por ejemplo, yo no soy terapeuta de habla, yo estudié psicología, entonces el abordaje que yo tenga evidentemente va a ser diferente al de Diana y al de Ana Karina, porque son carreras diferentes, es completamente diferente el abordaje que se le da. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Claro, es complementario en algunos usuarios, pero ya se contará en el curso a detalle. Aquí nos comentan, chicas, Vivian nos dice que a ella en una clase le dijeron que la disfluencia era lo mismo que tartamudez y que en la formación de pregrado no recuerda haber conocido alguna evaluación. Si les podemos contar más de eso. Bueno, disfluencia y tartamudez no es lo mismo. Las disfluencias son esos cortes que tenemos en la fluidez y los tenemos todas las personas. Hay que tener una cantidad, y hay 2 tipos de disfluencias, las disfluencias comunes, que son las que tenemos todos los hablantes, y las disfluencias tartamudeadas, que se caracterizan por esos cortes abruptos en la fluencia verbal, que son característicos, perdón, de las personas que tartamudean por lo general. Incluso para hablar de tartamudez hay un porcentaje clínico. Entonces, esto es algo que necesita desarrollarse mucho más a fondo. De alguna manera se ha tratado de utilizar el término disfluencia porque es más amable, porque la palabra tartamudez, en función a los países, a las locaciones, ha recibido una carga negativa bastante grande. Y en función a rectificar todo esto, muchas personas, o bueno, algunos países, acá en Perú no es el caso, optan por usar la palabra disfluencia para no utilizar la palabra tartamudez porque, bueno, pues viene con una carga emocional no muy agradable. Sin embargo, quienes tartamudean llegan a la consulta diciendo, ay, es que soy tartamudo. Entonces, creo, en mi opinión muy personal, yo empecé a estudiar tartamudez en Argentina y allá es sinónimo, disfluencia y tartamudez, por esto mismo que tú decías, Diana, de la connotación emocional un poco negativa, pero creo que Argentina es el único país que usa ese término. A nivel internacional, la tartamudez es conocida como tartamudez, stuttering, y lo que sería, bueno, gagueira, gaguez, stuttering. Hay un montón de nombres porque depende del idioma, obvio. Stammering. Sí. Entonces,
el otro diagnóstico diferencial es la disfluencia común, que vendría siendo un periodo que a algunos niños les ocurre en donde están aprendiendo a hablar y pueden tener ciertos errores que obviamente son muy distintos a la tartamudez en sí. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que independiente del país donde estemos, quizás empezar a hablar de tartamudez es una buena señal para que podamos hablar el mismo idioma. También existen otros sinónimos como disfemia, espasmofemia. A mí no me gusta espasmofemia, prefiero tartamudez, pero hay gente que prefiere usarlo, ¿ya? Pero algo muy importante es hacer la diferencia. Disfluencia común y tartamudez no son lo mismo. Y lo mismo que dice Diana, en términos conceptuales también, disfluencias obedece a otra cosa, solo a la interrupción del habla. Entonces, creo que es importante empaparnos un poco de estos conceptos que nos ayuden a hablar el mismo idioma y también que nos permitan acceder a la información internacional de una manera más clara, porque a veces, claro, uno empieza Claro, a leer. finalmente Sí. cuando vas a buscar información, la encuentras en inglés, no vas a encontrar información en español. Y si tú vas a poner disfluencia, no vas a encontrar nada. El término de la traducción es stuttering, no es disfemia ni es disfluencia, perdón. Entonces, eso también nos puede limitar mucho en el momento de la investigación. Cuando uno comienza a buscar muchas más cosas, bajo esos términos no vamos a encontrar mucho o quizás nada. No sé cómo te ha ido a ti, Ana Karina, en Sí, ese igual, sentido. stuttering es la palabra clave en inglés, stammering en el inglés británico, y ahí en cada idioma tienen su traducción. Estaba leyendo algunos comentarios y, por ejemplo, preguntan, ¿puedo decir, cierto? ¿Puedo leer los Mira, comentarios? arriba, Cielo Peralta A ver, que dice que vayan dejando las preguntas conforme perdón, vamos avanzando. Se escuchó muy entrecortado. el desfase hace interrumpir, discúlpenme. Ahora todas Entonces, nos quedamos calladas. no, ahora yo hablo. Lo que quería mencionar es que alguien pregunta acá, por ejemplo, dice en dos tipos de disfluencia, una de ellas es tartamudez. No, espero que les haya quedado más claro. Una forma es hablar de tartamudez. En Argentina lo usan como sinónimo de disfluencia, pero no son lo mismo. Ya Barry Guitar, que es uno de los autores que nos gusta, yo creo, estoy segura, habla de disfluencia normal versus tartamudez también. Aquí preguntaron también, y eso por eso lo quería mencionar, hablaron de tartamudeo de inicio temprano, término para trastorno de la fluencia de inicio temprano. El término adecuado de tartamudez es tartamudez del desarrollo, ¿ya? Pero es developmental stuttering. ¿Por qué? Porque sus signos son tempranos en el desarrollo, incluso hasta los 12 años, 15 años, ¿ya? Esa es la clasificación. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotras en habla hispana, imagínense, ya tenemos complicaciones con diferenciar entre disfluencia común, atípica, bla, bla, bla. Por ejemplo, tartamudez fisiológica es un término que yo considero tremendamente incorrecto porque la tartamudez no es parte normal del desarrollo del lenguaje de un niño, ¿cierto? Aparece en algunos, pero no es la mayoría. El autor es Barry Guitar. De ahí lo vamos a mencionar más veces. Gracias. Ay, perdí la onda, espérense. Un segundo, me conecto. Ya, lo que les quería decir es que imagínense, si nosotras ya tenemos dificultades para poder utilizar un término unificado en Latinoamérica, si además en mi informe pongo tartamudez del desarrollo, muchos colegas van a decir, entonces es disfluencia, no, como me dijeron recién, tartamudez fisiológica, porque el término del desarrollo, hay gente que incluso la confunde con esto, transitorio. Ya, entonces, en mi opinión, es preferible usar el término tartamudez para saber de qué estamos hablando, ya así como en términos de lenguaje común. Eso, es lo que opino yo. Es lo que nosotros también usamos, estamos unificadas, nosotras también trabajamos de esa manera. Sí. Para complementar un poco lo que había preguntado Vivian, me parece,
Hay dos tipos de disfluencias, sí, ¿no? Algunas son las disfluencias comunes, que en realidad esto requiere un módulo para desarrollarlo. O sea, estos temas que quizás se les está complicando comprender es porque no se desarrolla o no es un ejemplo y listo. Requiere comprenderlo, requiere explicar, requiere entender de dónde sale, ¿no? Cómo surge todo esto. Y esto se desarrolla dentro de una clase. Pero de manera rápida, para hablar de tartamudez necesitamos un diagnóstico clínico. Necesitamos, perdón, un porcentaje clínico. Estamos hablando del 3% o del 2,5 para arriba. Cuando ya se presenta, que es lo que dice el DSM-5 también, ¿no? Que hay una cantidad frecuente y notable de disfluencias atípicas. Entonces, hay un porcentaje que uno va a ver y decir, no, eso no es normal, porque finalmente todos tenemos disfluencias en nuestra habla. Yo hace menos de un minuto acabo de trabarme con algunas palabras. Entonces, todas las presentamos, pero la frecuencia es la que va a determinar si se trata o no de una tartamudez. Y la tipología. Pero como dices claro. tú, es un mundo a conocer. No, o sea, empezamos a profundizar en eso y finalmente no hablaríamos de nada más. Entonces, yo quiero... Es verdad. Sí, lo que sí yo quiero hablar, porque una persona nos habló de un niño que está tartamudeando. Y creo que eso no lo debemos dejar pasar para poder dar una respuesta. Dice, mi hijo de 5 años, hace 1 año y medio tartamudea. Cuando ya tenemos a un niño, y eso tiene que ver justamente, ¡ay, mira si esto es magia! Con la pregunta o el mito que viene después. Cierto, Dice, ¿cierto? Sí. ¿Lo lees tú, Angélica? Para diagnosticar la tartamudez se debe esperar hasta los 6 años. No sabemos qué piensan ustedes. Por favor, digan. Hay tantos mensajes que ya me perdí. Sí. Pero bueno, ahí salen los últimos. Mito. Creo que podríamos extender un poquito más las preguntas para ver qué nos proponen ustedes. Entonces, ¿qué debemos esperar para realizar el diagnóstico? ¿Qué creen ustedes? Dices, Danila, se puede diagnosticar antes. 6, bien temprano. Cuanto antes, mejor. La frecuencia de sus signos. Tener en cuenta el desarrollo del lenguaje, dice, y las etapas para diagnosticar. No más cercano a la aparición de síntomas. Un neuropediatra me dijo que hasta los 7 años tenía cura la tartamudez. Cura. No pasa solo en Chile, no sé de dónde eres, Galaxy A30S, pero pasa en todas partes, parece. Sí, en todo el mundo. Sí, de hecho en Europa también es algo bastante frecuente, aunque uno no lo crea. Esto es interesante, dice, cuando existe esfuerzo físico, comportamientos secundarios, ya se debe considerar tartamudez. De Lima es Galaxy A30S. Local. Sí. Contención muscular, repeticiones de 3 veces, es tartamudez. Bueno, es un tema que vamos, yo creo, a dar una pincelada. Aquí nos podríamos quedar todo el día, tranquilamente. Días y días, ya, o sea, además conversando de un montón de cosas. Es cierto que cuando los niños son pequeños, el porcentaje de remisión es alto, sí se interviene. Sí, cierto. Sí, yo en ese sentido, y esto me gusta conversarlo con otros terapeutas, yo creo que... Hay cositas acá. Sí, que hay cositas. Hay ¿En qué periodo está? Claro, hay una remisión espontánea en el 80% de los casos, y en mi opinión, cuando es tartamudez, va a ser tartamudez siempre. Ya, pero bueno, ahí hay que mirarla, obviamente, y por eso es importante especializarse, porque no es cosa de llegar, ver un niño y decir, ah, sí, va a tartamudear siempre.
Yo creo que uno mientras más sabe de tartamudez, más duda cuando tiene que dar un diagnóstico, porque empieza a considerar más factores, empieza a observar muchas más cosas. Yo quiero mencionar que, contrario a lo que muchos piensan, para dejarlos con un gustito de duda, no es necesario ver concomitantes físicos necesariamente, tensión, para diagnosticar tartamudez. Hay personas que tartamudean de una manera muy leve y lo hacen toda su vida. E incluso Claro. hay pequeños que comienzan con una tartamudez muy leve y en algún momento de la vida, de la adolescencia, en fin, este grado de tartamudez se incrementa a moderado o a severo. O sea, quiere decir que porque un niño comienza a tartamudear con un grado intenso de tartamudez no quiere decir que esto se va a mantener, puede disminuir mucho y viceversa también. O sea, es totalmente variable. Es una de las principales características de la tartamudez, es su variabilidad en muchos aspectos. Es lo que la hace tan complicada y tan bonita también. Igual Sí. siento que ahí hay que tener bastante cuidado porque a veces he visto, he escuchado como que se suele comentar, no, si intervienes, si me lo traes a terapia antes de los, no sé, 4 años, vamos ¡Te lo voy a curar! Te lo curo. Entonces hay que tener bastante cuidado porque también creas una expectativa a los padres, y si los padres no saben, y bueno, evidentemente se sabe que cuando los padres ven que su niño empieza a tener repeticiones, lo que suelen hacer en la mayoría de los casos, si no han tenido una experiencia previa de tartamudez o algo parecido, es que tienen miedo, se asustan y buscan a alguien a ver que vea lo que pasa con su hijo, y si encuentran un terapeuta que le dice, sí o sí, yo antes de los 4 años lo intervengo, voy a hacer que deje de tartamudear. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se hace finalmente, y hay que decirlo, es un daño necesario a los padres. Entonces, hay que trabajar siempre desde lo que nos dice la teoría. Y respecto de eso, quisiera agregar que incluso en la edad adulta yo me he encontrado con adolescentes y adultos que dan vueltas entre una terapia y otra de las miles de opciones que hay de curas mágicas para la tartamudez, porque siguen insistiendo en la cura de una condición, ¿sí? Es como, ¿dónde? Y ahí es donde uno se da cuenta que en realidad muchas veces en esos casos, más que trabajar con la persona que tartamudea, hay que trabajar con el entorno y con su propia aceptación y no resignación, que es distinto, de la vivencia de la tartamudez. Así que, y otra cosita, porque aquí alguien comentó de la frecuencia y todo. Sí, es verdad, hay una frecuencia, como ha mencionado Diana, pero no en todos los casos, también existe la tartamudez encubierta, y allí uno ve otro mundo. Donde no hay ningún tipo de manifestación. Nada. Entonces, es súper interesante aprender del tema e ir profundizando poco a poco. Eso. Acá también nos hablan de cuando consideramos oportuno dar el alta de una persona con tartamudez. Dar el alta es una de las cosas más complicadas que hay. Y esto está un poco sumado a lo que nos menciona Ana Karina. Uno de los éxitos de la terapia no está en que la persona acepte que tartamudea, que deje de luchar o deje esa búsqueda de una cura. Porque cuando tú aprendes a convivir con tu tartamudez y a ello le sumas tus estrategias, tus técnicas fonodiológicas, y puedes hablar con comodidad, puedes hacer un montón de cosas que quizás antes no estabas haciendo, ¿no? El trabajo en tartamudez involucra mucho también en aspectos que van más allá de la fluidez y que tienen que ver con la calidad de vida de la persona. En mejorar esta calidad de vida, poder identificar qué aspectos están limitados y qué aspectos tenemos para mejorar. Acá también el tema del alta va a ser un tema, creo que va a depender mucho de cada usuario, cada experiencia, cada vivencia, pero lo que yo hago principalmente es dar un alta progresiva. Voy disminuyendo la frecuencia de la terapia y finalmente siempre hay un retorno. No es como que ya, aquí está y nunca más nos vemos, ¿no? Se va disminuyendo la frecuencia de la terapia. Si empezó con 3 veces por semana en función a cómo va avanzando y cómo la persona se siente también, porque me ha pasado que hay usuarios que
estaban mucho mejor a nivel personal y emocional y a nivel de fluencia, pero no querían dejar de asistir a terapia conmigo, querían continuar. O papás también que yo les decía, mira, creo que ya hemos avanzado en varios aspectos, podemos ahora reducir la frecuencia de la terapia una vez por semana, y los papás no querían continuar con la frecuencia por, no sé, temor a una regresión, que siempre se dan las regresiones. Este es otro aspecto también muy importante, pero va a variar muchísimo. Lo que puedo aportar es que esta alta debe ser progresiva, no es del todo, ¿no? Vamos disminuyendo a una vez por semana, quizás luego una vez por mes, y va variando. Y aquí, Diana, para agregar un poquito a lo que comentas, es súper importante que en el tratamiento de la tartamudez, nosotros como terapeutas somos guías. Y quien tartamudea es quien tiene la necesidad y los requerimientos. Entonces, ocurre muchas veces que quien tartamudea es feliz con dar su examen de grado, dar su tesis, defenderla frente a todos, y luego de eso se olvidan de la terapia porque era el objetivo que ellos querían. Mientras que hay otras personas que quieren estar en terapia toda la vida. Y ahí es donde tenemos que hacer una, ¿cómo decirlo? Una comparación quizás con otras condiciones. Pensemos en el autismo. El autismo es una condición. Nosotros no vamos a buscar como terapeutas que la persona se cure de este autismo, porque sabemos que no hay cura, es algo que viene con la persona y va a permanecer, pero probablemente un niño o una persona con autismo no va a tener terapia toda la vida. Va a tener terapia a los 4 años para, no sé, ganar habilidades sociales, luego quizás a los 7 para desarrollar el aprendizaje escolar más formal. Luego puede estar un tiempo sin terapia y cuando llega a la adolescencia otra vez retomarla. Con la tartamudez pasa algo similar. Hay momentos en donde la fluidez va a mejorar y la familia también se va a sentir bien cuando el niño es pequeño. Vamos a mejorar la fluidez lo suficiente como para que estén todos cómodos, pero puede haber una recaída más adelante, y eso también es parte de lo que tenemos que enseñarle a nuestro usuario, decirles, ¿sabes qué? A lo mejor esto no termina acá, puede que en unos años tengamos que volver a vernos, pero para llegar a eso es muy importante el ser súper honestos con los usuarios, el explicarles cómo es la tartamudez, la naturaleza del tartamudeo, porque si no vamos a generar falsas expectativas, como dice Angélica, y finalmente hay mamás, por ejemplo, que a veces cuando yo les digo, ¿sabes qué? Por los antecedentes que tengo de tu hijo, por el tiempo que lleva tartamudeando, parece que es persistente, observemos y qué sé yo, conversamos, y no le gusta la respuesta, no vuelven más porque van donde la fonoaudióloga o donde el médico que les dijo que sí, que se iba a curar. Y se vuelve a generar esta como ida y venida y no aceptación del tartamudeo, que es parte súper importante del tratamiento. O sea, de verdad, yo creo que es algo fundamental, porque si no, quien tartamudea no vive bien cuando es adulto, si es que no ha tenido un buen trabajo en términos de aceptación a nivel familiar y social también. Sí. Así es. Y esto también va de la mano con dar una buena intervención. Si bien puedan haber intervención fonoaudiológica, intervención psicológica, depende de las necesidades de la persona, hay que estar bien capacitados. Y eso va de la mano con el siguiente punto. Los ejercicios como masticar y soplar incrementan la fluidez del habla. Es algo que se ha trabajado Si contáramos todo lo que hemos escuchado, muchas veces con Angélica, lo que hemos escuchado, no te imaginas, Ana Karina. A veces no sabíamos si reír o llorar. Así que por favor, déjenos en el chat, porque de verdad es increíble. O sea, yo me acuerdo haber hecho terapias cuando era niña y me metían como caramelos en la boca y me ponían al frente de un espejo y me hacían hacer, vaya a saber Dios qué. Entonces es como que hay que tener mucho cuidado porque se genera el impacto negativo que puede tener no dar una terapia especializada, no dar una terapia que sea un profesional que sepa sobre tartamudez y alguien que simplemente ha visto un libro, ha leído 2 capítulos y ya, y va a intervenir. Hay que estudiar, porque crea muchos efectos negativos. A la larga, la persona ya no quiere ir más a terapias, pero no por un tema de aceptación, sino por un tema de resignación.
ya no quiere, bueno, es un gasto económico, bueno, una pérdida económica para los padres, un desgaste emocional para toda la familia, entonces, acá me dicen si Angélica tenía tartamudeo. Angélica, acabas de leer. Sí, sí tartamudeo. La persona que tartamudea no tartamudea todo el tiempo. Una de las características que ya hemos mencionado es la variabilidad. Y de hecho, O sea, no es que cada palabra que digo la voy a decir tartamudeando. E incluso, curiosamente, Angélica es mucho más fluida cuando está frente a un grupo numeroso de personas. Diana, por ejemplo, me ha escuchado tartamudear un poco más, bueno, bastante más, pero es parte de, entonces uno también con el tiempo va aprendiendo, por ejemplo, a veces cuando tengo que hablar frente a un grupo de personas, intento usar algunas estrategias que sé, y etcétera. Pero igual, en la vida diaria yo no uso eso, yo hablo y me siento cómoda, así tartamudeo, ¿no? Entonces es bastante eso. Por ejemplo, acá nos comentan, a mí me hacían soplar vela, inflar globos, hablar con lápiz en la boca o un corcho para tomar vino. Bueno, yo Claro. quiero agregar aquí las funciones motores básicas, por ejemplo, la respiración, la relajación, están dentro como de la misma categoría porque por sí solas sabemos que no son funcionales. O sea, tienen que estar relacionadas con la habilidad del habla. Entonces, esto es como las praxias, que hace un tiempo empezamos a entender de mejor manera, que obviamente las praxias funcionales son las que nos dan resultados, que tienen características de los Puntos sonidos. de colocación, claro. Aquí pasa algo muy parecido, porque en realidad masticar, soplar, cantar, por ejemplo, que eso me lo han preguntado muchísimas veces, ¿por qué cantar no se usa en la terapia? Porque para cantar no usamos las mismas estructuras cerebrales, no es la misma función. Entonces, ahí uno empieza a entender el por qué el tratamiento ha estado tan equivocado quizás durante tanto tiempo, porque uno replica lo que se sabe y lo que quizás a una persona le funcionó. A veces pasa eso, es como, sí, tuve la buena experiencia y me resultó con una persona, y eso lo empiezan a replicar con otros. O entre quienes tartamudean, muchas veces tratan de dar soluciones a otras personas que tartamudean, enfocados en lo que a ellos les resultó en términos de, por ejemplo, un lápiz, una piedrita, no sé, lo que sea, pero todas las personas son distintas. Entonces también hay que considerar un método, probablemente no le sirva a toda la gente. Y ahí es donde volvemos a insistir en la importancia de la planificación terapéutica y en el hacer desde la evidencia que existe de mejoras en quien tartamudea, no solo replicar porque es lo que me parece, ¿sí? O sea, si yo pongo a cantar a alguien, probablemente no tartamudee y hable cantadito, pero ¿quién va a ir a comprar hablando cantadito? O sea, ¿quién? ¿Me entienden? Entonces, Claro. ahí tenemos que pensar también en lo funcional de esta persona. Claro, estas estrategias fonoaudiológicas también están muy acompañadas de la naturalidad. Tratamos de darle la mayor naturalidad dentro de su habla. No es el hecho de hablar robóticamente, de hablar con un cronómetro, porque no es algo natural. Buscamos siempre acercarnos a la naturalidad. En algún momento dentro del trabajo fonoaudiológico vamos a empezar desde lo más exagerado, por decirlo así, hasta que la persona encuentre su comodidad y hablar de una manera más fluente y natural. Y la palabra clave yo creo que es cómoda. Yo creo que tú diste Cómoda. en el clavo Exacto. con eso, la comodidad. Uh-huh. Ah, y ahí Los siguen ejercicios de preguntando. respiración y relajación podrían funcionar. Podrían funcionar como funcionaría para cualquier persona. Por ejemplo, para ¿No? el Si control de quizás yo me siento muy eso mismo. nerviosa cuando hablo ante el público, sí, no soy una persona que tartamudea, pero si respiro, trato de relajarme, de meditar un poco, me va a funcionar. De pronto Para, sí, de pronto no, en para función sentirme más de cada tranquila en el persona. fondo. Ujú. Pero Claro. no a nivel de habla, no a nivel de fluencia específicamente, sino a nivel personal, por decirlo así. Ujú. Yo creo que ese es uno de los mitos más extendidos hasta el día de hoy en lo que es la fonoaudiología y en otras carreras, en otras
instancias de tratamiento. O, por ejemplo, el uso de medicamentos. Se sabe que hay estudios donde se ha buscado un medicamento, cura de tartamudez, pero finalmente no se ha encontrado uno definitivo porque los efectos secundarios son peores que la misma tartamudez. Pero también a mí me ha pasado acá en Chile que a los neurólogos inmediatamente dan remedios. ¿Para qué? ¿Para mejorar la tartamudez? Y no, están enfocados a la ansiedad. Y cuando nos damos cuenta que no todos quienes tartamudean son ansiosos, es como, ¿para qué esta persona está medicada? Y tiene que ver con estos mitos. Por eso quisimos hoy empezar hablando de estos mitos, y si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4, 5, y nos queda 1, 6, y da para hablar un montón cada tema, porque la tartamudez es un tema maravilloso. Sí, de hecho sí. Como mencionaba Ana Karina, si bien se están haciendo estudios para ver posibles medicinas, no es que haya como... Pero igual, ahí también hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que puede creer, ya, toma la pastillita y ya está. Y no, tampoco es así, porque... Hay que tener en cuenta que esta medicación que se suele dar para la ansiedad es medicación bastante fuerte. Entonces, no es pues como tomarte un caramelo, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando finalmente no va a tener una mejora o una cura, que es lo que a veces se busca equivocadamente, ¿no? Sí. Acá también tenemos un comentario interesante. A ver, dice, hablando con un niño con tartamudez, él dice que tartamudea desde que vio a su papá pegarle a su mamá. La madre no sabe bien cuándo comenzó. Puede haber gatillantes como este tipo que provoquen la tartamudez. Esa es una pregunta bastante frecuente. A ver, ¿qué opinan ustedes? Bueno, como menciona aquí Bárbara, estos eventos traumáticos fuertes o emocionales fuertes serían gatillantes, pero para que la tartamudez persista en el tiempo debe haber una predisposición en la persona al tartamudeo. Yo creo que a todos nos ha tocado presenciar alguna situación un poco más estresante, fuerte, y no hemos tartamudeado después de eso. Entonces, ahí es donde cobra mucha importancia el entender que estos eventos son unos precipitantes de, pero no son la causa. Entonces, si este niño recibe terapia psicológica para, obviamente, trabajar todo este tema de violencia intrafamiliar y reelaborarlo, no necesariamente va a dejar de tartamudear, porque la tartamudez viene predeterminada en este niño. Entonces ahí es donde uno tiene que ser y estar muy atento a cuál es el especialista que debe intervenir. En estos casos, por ejemplo, en este niño, obviamente yo creo que habría que trabajar con psicólogo para ver el tema emocional y obviamente con fonoaudiólogo para ver lo de la tartamudez. Pero creo que es súper importante que se nos grabe en la mente que estos factores emocionales son gatillantes. Y hay gente que nunca le pasan. Y esto es bastante importante para trabajar, discúlpame, pensé que hayas terminado. Esto es muy importante para trabajarlo con familias, porque esa mamá, ese papá, o esa mamá principalmente, no, que es la que mencionan aquí, ¿cómo se siente? Con lo que está cargando es que por su culpa su hijo tartamudea. Y es una emoción bastante fuerte y muy importante, que uno no puede dejarla así. No es que la mamá me contó esto y allí queda y me centro en trabajar las estrategias con mi niño. No. Hay que darle información pertinente a esa madre para que sepa que ese niño iba a tartamudear en algún momento, probablemente. Y no es su culpa. Yo siempre empiezo trabajando con los papás. Hay que remover esa culpa, que es algo bastante fuerte, con lo que todo padre y madre de un niño que tartamudea siempre carga. Hay que empezar a sacar eso de lado, porque cuando la madre o el padre se sienta tranquilo e informado, va a poder actuar de una manera pertinente. Y muchas de las veces esa carga de culpabilidad, y justo acá veo una pregunta que dice, ¿es hereditaria la tartamudez? Pues hay un componente genético, definitivamente. Bastante fuerte, un componente hereditario muy fuerte también. Sí, de hecho, me recordaba, ¿te acuerdas, Diana, cuando vimos que hay incluso, bueno, en el caso de una madre con tartamudez, el 80% de posibilidad de que la hija o hijo también tenga? Entonces, hay una carga genética bastante fuerte, eso sí.
Y claro, evidentemente ello genera también que muchos padres sientan es mi culpa, pero ahí también hay que trabajar con cuidado para quitarles esa culpa a los padres y decirles que los genes que pasan de padre a hijo no dependen del padre en sí, así como el niño, la niña tiene otros genes increíbles, es una niña increíble, etc. También tiene ese tipo de características positivas y quitarle toda esta carga negativa que pueda hacer que el padre le esté asignando. Claro, y aquí es interesante porque dice, en mi caso yo también tengo esa condición y mi segundo hijo también. Y ahí tú te das cuenta que si bien hay una carga genética importante, no es una herencia clásica que uno podría esperar que, por ejemplo, la Determinante. tartamudez se dé en todos los casos, en todas las generaciones. Ya tenemos como ejemplo a los reyes de Inglaterra, del discurso del rey, esa película que es absolutamente recomendada para todos. Saltos genéticos. Hay saltos genéticos porque no se conoce un gen único, de hecho interactúan distintos genes para que la tartamudez aparezca y todavía no se sabe con certeza, pero están en estudio. Incluso los genes que se han encontrado relacionados a tartamudez en realidad son genes relacionados a otros problemas de lenguaje también. Entonces, no tenemos una evidencia tan clara hasta el momento respecto a eso. Eso también genera una controversia increíble. El otro día está leyendo un libro que comentaba, bueno, era una especie de crítica a todo esto, como que viéndolo desde el otro lado de por qué se esmeran tanto en encontrar los genes. ¿Eso qué significa? ¿Que van a ir y luego cuando una madre con tartamudez tenga un hijo van a quitarle los genes? Entonces es como que también hay de todo. Entonces, Sí. es un tema que da para hablar igual otras 2 horas. Claro. Hay una pregunta donde nos dice si la tartamudez se puede dar en TEA, apraxia, síndrome de Down, o sea, de manera aislada. Y Puede otra, que Se puede dar. y otra como para sumarle allí, si el frenillo tiene alguna relación con la tartamudez. De hecho, la tartamudez sí, bueno, no hay tantos estudios lamentablemente, pero en lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, en un grupo de niños con tartamudez que casi el 50%, 49.7, 48 puntos por ahí, tienen indicadores, en ese grupo que se estudió, tienen indicadores de TDAH. Entonces, y sí, hay muchas personas que también tienen tartamudez y TDAH. Y también Incluso personas del espectro autista que tienen... Incluso estos casos, ay, perdón, incluso estos casos de concomitantes, de trastornos concomitantes, son mucho más complicados de por sí, ya tienen un grado más de dificultad. Una de las características de la apraxia, creo que Ana Karina, que conoce un poco más de este tema, también presenta un porcentaje bastante alto, presenta tartamudez, igual con los niños con síndrome de Down, porque ya tienen un desfase motor, entonces allí se da una complicación más notable, de alguna manera. Ana Karina, me gustaría que nos compartas un poco más en este tema. Bueno, la apraxia del habla infantil y la tartamudez tienen bastantes cosas en común, además de lo sistémico de la afectación en términos de que la familia lo pasa mal con la tartamudez y con apraxia, también es una dificultad de la programación motora del habla, que es algo similar a lo que ocurre con la tartamudez en distinto grado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, como estos niños tienen dificultades para poder tener un habla fluida de manera natural, muchas veces su habla es silábica y requiere mucho esfuerzo, puede aparecer también la tartamudez. Pero para que aparezca la tartamudez en síndrome de Down y la apraxia, así como el TEA, tiene que haber también ¿cómo se llama? ¡Ay! Se me olvidó, una predisposición. Ya no es el trastorno por sí solo, no es que por tener síndrome de Down van a aparecer personas con tartamudez. Y ahí hay algo importante, porque una cosa es que aparezca tartamudez del desarrollo, como la que hablábamos, hemos estado hablando todo el rato, o puede que sea un exceso de disfluencias comunes. Entonces ahí es muy importante hacer la evaluación diferencial y detallada, porque va a depender de eso también el abordaje. Entonces,
vamos a quedar más con la duda. Tenemos que estar siempre observando bien detalladamente cuál es el comportamiento de cada uno de estos niños. ¿Sí? No por tener síndrome de Down, necesariamente va a tartamudear. Ese niño va a tener una predisposición al tartamudeo probablemente, Son y cuando aparezca la síndromes tartamudez, concomitantes. lo vamos a ayudar. Pero también se da que muchas veces no se alcanza a trabajar la tartamudez en sí porque todavía a nivel de vocabulario, de lenguaje, puede que necesiten muchas más herramientas. Entonces, obviamente va a tener que ver con el criterio clínico y lo que queremos lograr en funcionalidad con esta persona. Respecto del frenillo, no tiene relación ninguna. Mira, dicen por arriba que Shannon ha leído un artículo de frenillo corto más tartamudez. Me gustaría que lo comparta porque yo nunca había escuchado algo al respecto, pero no tiene ninguna relación desde la evidencia que hemos estudiado, al menos, pues no. De hecho, antiguamente la tartamudez se trataba haciendo operaciones muy invasivas de la lengua, de la boca. Igual. Y la gente seguía tartamudeando igual, porque en realidad no es un problema de la lengua. ¿Sí? Entonces, pensando en eso, si pensamos que la base es neurobiológica, tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, no tiene ninguna relación. Obviamente puede Incluso es afectar... muy curioso, porque el frenillo sublingual corto te puede evitar la producción de algunos sonidos, pero es curioso porque algunos sonidos más complicados para algunas personas que tartamudean son los bilabiales, donde no necesitarías la intervención de los movimientos de la lengua. Entonces no sé por qué ese estudio. Me gustaría leer para poder hacer unas críticas constructivas adecuadas. Claro, Ana claro. Karina, te veo. Sí, Te veo grande. adelante. Se fue la pantalla principal, pero ya la recuperaremos. Aquí preguntan, ¿qué se trabaja primero cuando se da ambas? Y ahí tiene que ver con lo que mencionaba del criterio clínico y el criterio funcional. Vamos a ver qué es lo que necesitamos primero entregarle a esta persona para que mejore su comunicación. Siempre es lo importante y el foco va a ser la comunicación funcional y, ¿cómo decirlo? Que esta persona se sienta bien comunicando en cualquier diagnóstico. Entonces, muchas veces la tartamudez se trabaja en paralelo con trastornos de lenguaje, con trastornos de sonido de habla. Se puede trabajar en paralelo, pero cuando estamos en presencia de un diagnóstico más grande, tenemos que determinar qué es lo más funcional o quizás trabajar en paralelo. Siempre va a depender de las habilidades del niño. Quería mostrarles esta revista que es el Journal de Fluency Disorders, que es una revista científica en donde se publican trimestralmente un montón de casos y estudios relacionados con tartamudez. Para alguien que preguntaba sobre componentes neurobiológicos, por ejemplo, estas revistas son donde más información uno puede encontrar porque son las investigaciones más frecuentes. ¿Ya? Así que si les interesa el tema, busquen este journal porque ahí aparece información, estudios, etcétera. Sí, también la mayor cantidad de información está en inglés. Entonces hay, bueno, los autores que creo que son más conocidos es Brillitar, está Scott Yarush, que tiene una publicación de libros increíble. Entonces, pero sí, la mayoría está en inglés. Eso también es... Sí. Vamos a seguir con el siguiente punto. Que nos desviamos. Sí, esto da para hablar. Tan típico nuestro. Sí, siempre pasa. No se debe hablar de tartamudez frente a alguien que tartamudea. ¿Mito o verdad? Los leemos. Mito. ¿La tartamudez tiene causa emocional? Tiene causa emocional. Y hemos explicado un poquito eso al inicio. Pero igual, para comentarlo súper rápido, no es causado por una... No, la causa es más neurobiológica que psicológica. Bueno. Esto es un mito. Mito. No lo sé, nos dice... Huawei 10 Lite o Light, no sé cómo se pronuncia. Se habla como todo en la vida, con naturalidad y sin prejuicios, nos dice Cecilia. Creo que es bastante importante que nosotros
como profesionales, empecemos a enseñarle a estos padres y madres que sí se debe hablar de tartamudez. Bueno, las familias son el primer paso para que estos niños o niñas que tartamudeen aprenden a considerar que la tartamudez es una característica de su manera de hablar, que se puede hacer muchísimas cosas para ganar más fluidez, sí, pero que es parte de ellos, porque finalmente no se va a ir, va a estar ahí con ellos toda su vida. Y solo hay dos opciones, una, verla como el enemigo, o dos, verla como tu amigo. Entonces, y esto solamente podemos enseñarlo como papás y como mamás. Si yo como pequeño que tengo a mi familia, mi papá y mi mamá como mi punto de referencia, de aceptación, si mi papá o mi mamá ve esto como algo negativo en mí, voy a terminar viéndolo de la misma manera. Entonces, hablar con naturalidad, que aprendan a conocer su tartamudez y que no la vean con una carga negativa es imprescindible. Entonces, de tartamudez sí se habla. Se habla para que el niño más adelante empiece a informar a otros, empiece a contarle a sus pares, para que sepa cómo hacerle frente a estas situaciones de bullying que lamentablemente a veces están presentes en muchos espacios. Es la única forma. La única manera que tenemos es hablando de tartamudez con información adecuada. Finalmente, el niño que tartamudea en algún momento va a escuchar la palabra o el término tartamudo o tartamudez. La va a escuchar. Ahora, ¿en qué contexto la escucha? Si la escucha amablemente o de manera o con una connotación negativa, eso va a depender de nosotros, porque es 1000 veces mejor que la escuche de sus padres, con amor, con comprensión, con información adecuada y verdadera, y de un profesional informado, a que lo escuche con una connotación negativa de algún compañero malintencionado en el colegio. Entonces, de tartamudez sí se debe hablar, al menos esa es mi postura. Absolutamente de acuerdo. Yo la comparto completamente y quiero explicar un poco de dónde viene este mito de que de tartamudez no se puede hablar frente a los niños, incluso a los 2 o 3 años. Esto tiene su origen en una explicación muy antigua, que es una teoría llamada diagnosogénica, de hace muchísimos años atrás, y que parece que quedó famosamente Los puesta en el libro de todos. 70, si no me equivoco. 60 o 70. Esta teoría dice que si un niño escucha y le dicen, oye, estás tartamudeando, los niños quedan traumados y tartamudean para siempre. ¿Ya? Esa es la explicación de esa teoría. Como sabemos actualmente, la tartamudez se da en personas que tienen una predisposición. Entonces, en realidad, si nosotros hablamos de tartamudez o no, no va a interferir en que esto se exprese o no, pero sí, como dice Diana, en la connotación personal que va a tener, y eso es lo que tenemos que derribar nosotros como terapeutas, y por eso necesitamos sentirnos bien formados para estar seguros de lo que estamos haciendo. Cuando yo recibo a niños de 2 o 3 años, en mi caso, no lo hago con los papás por separado, ya depende del autor, algunos sugieren que sea por separado, juntos, bla, bla, bla. Entonces, cuando estoy con los papás y empiezo a hablar de tartamudez frente a un niño de 2 años, los papás se asustan, obviamente, porque es como, no, no lo diga, por favor, no hemos hablado de eso. Pero ahí mismo aprovecho de decirles, miren, si nosotros no estamos viendo con naturalidad esto que ocurre y lo vemos, como tú decías, Diana, como el enemigo silencioso que está ahí y que nadie habla de él porque no, ese niño lo pasa muy mal. El niño desde muy, muy pequeño ya sabe que algo le ocurre con su habla. No sabe que se llama tartamudez, pero ya es consciente. Imagínense un niño que empieza a taparse la boca cuando habla o empieza a susurrar. Es una señal muy clara de que, algo está pasando con mi forma de hablar, y además veo la reacción de mis padres. Entonces, para mí siempre es importante hablar de tartamudez de manera abierta, y para esto voy a hacer una acotación. Ayudan mucho los grupos de ayuda mutua, y los grupos en donde pueden compartir las experiencias, quienes tartamudean o los padres de personas que tartamudean, porque hay muchas dudas, muchos mitos, y no hay nada mejor que compartir la carga con personas que han vivido lo mismo que tú, para empezar a aceptarlo de una forma distinta. Así que sí se tiene que hablar de tartamudez, tenemos que perderle el miedo a la palabra tartamudez, y también depende de nosotros el cambiar esta connotación social tan negativa que todavía se escucha en muchas ocasiones. Acá en Chile, por ejemplo, los chistes de tartamudez son muy frecuentes, y ahora hemos ido dando freno a eso un poco, como desde la fundación, porque ya basta de normalizar el reírse del otro. Y aquí tenemos que darle seguridad y certezas a este niño, por ejemplo, como tú decías, Diana,
para saber cómo defenderse ante una burla. Y tiene que saber que para todos es condenable el hecho de que alguien se burla porque otro tartamudea. Y ahí viene también nuestro deber como terapeutas, cómo vamos generando esta conciencia en la sociedad. Sí, y justamente es también todo ese trabajo que se hace de cambiar los miedos de la persona con tartamudez por aceptación y empoderamiento. Entonces, eso es súper importante porque ello va a depender mucho también de cómo la persona se pueda realizar a futuro, cuando sea adulto, etcétera. Y de hecho, sí, suscribo completamente a Ana Karina, hay que hablarles a los niños. Evidentemente, se entiende que muchos padres tengan un poco de temor de decir la palabra tartamudez a un niño de 3 años, y bueno, en ese caso tampoco se le puede obligar al padre a decirle, dile tartamudez, pero se pueden usar otros términos, pero no en el sentido de hacer que se evite la palabra, porque es algo que tenemos que enseñarle, pero por lo menos para ir comenzando creo que también es una buena alternativa. Una forma también de validar a estos pequeños, de que nosotros como adultos responsables de ellos sabemos que les está pasando algo, porque ellos son conscientes, ellos lo sienten. Quizás no haya una conciencia tan notable como la de un adulto, pero sienten que algo está pasando con su cuerpo, que no pueden hablar, que la palabra no les sale, que la boca no les funciona, palabras que los mismos pequeños a veces utilizan, ¿no? O no puedo hablar, lo expresan, pequeños de 2 años y medio, que nos manifiestan que son conscientes de que algo está pasando con ellos. Entonces, ellos guardan eso y uno como papá no hace bien ignorándolo. Tenemos que acompañarlos, haciéndolos saber que sabemos que les está pasando algo y que se puede hacer mucho por eso, que para eso vamos a buscar la ayuda profesional necesaria. Sí, de hecho el trabajo junto a un especialista es importante porque los niños cuando empiezan a darse cuenta de esto, a veces pasa en niños de incluso 3 años, 2 años y medio que se tapan la boca y dicen, no puedo hablar. Evidentemente ellos no saben que es tartamudez, etcétera, pero empiezan a hacer estos comentarios. Entonces ahí también hay que decirles, y no de una manera negativa, como, mejor dicho, y no con una carga negativa hacia eso que les pasa, sino darles el mensaje de que, ok, está bien, a veces puede que des unos saltitos cuando hablas, pero igual quiero que sigas hablando porque me interesa lo que quieres decir. Entonces, darles este mensaje a los niños, y desde que son chiquitos es increíble. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de hecho, igual Lo hemos hecho todo el rato. lo hemos hecho todo el rato. Creo que esto es grandes. Y de hecho, sabemos que también van a haber, hay muchas preguntas que no hemos podido responder. De hecho, esperamos hacer una nueva fecha para poder seguir. Hay una última pregunta, perdón. La Dale, última dale. pregunta, para poder continuar con lo siguiente. Si se busca aceptación en la intervención, ¿en qué se basan las estrategias que entregamos? Porque esto no está divorciado, el trabajo fonoaudiológico no está divorciado de la aceptación para nada, al contrario, es un gran complemento. De alguna manera, en adultos, en mi experiencia personal, que han logrado ganar mayor fluidez y sentirse mejor consigo mismos, es porque han logrado encontrar de la mano la aceptación con un trabajo fonoaudiológico adecuado. Entonces, mira, si tengo un niño, un adolescente, un adulto que no puede hablar con comodidad, las estrategias le van a enseñar a eso. Le van a dar oportunidades de poder hablar más cómodamente. Esto no tiene nada que ver con la aceptación. Mejor dicho, no es que esté separado, es un complemento, porque no puedo dejar a esa persona sin una ayuda o un apoyo para que hable con una manera cómoda, porque no es fácil, no es cómodo, no es agradable tener un bloqueo aquí y no saber cómo salir de él. Entonces, en el trabajo de terapia se enseña eso. Yo puedo enseñarte cómo no luchar, cómo reducir esa tensión para que puedas hablar cómodamente. Probablemente tartamudees sí, pero tartamudeas muchísimo menos. Ya no hay tensión, ya no hay lucha, ya no hay fuerza. Vamos a disminuir todo eso y vas a hablar con más comodidad y vas a poder comunicarte, que finalmente es lo que buscamos. El trabajo final de nosotros como terapeutas no es que la persona gane fluidez, es que la persona se comunique, que logre decir lo que quiere decir, cuando lo quiere decir, dónde lo quiere decir y cómo quiere. Solo eso.
Yo quería complementar eso mismo que comentas tú, Diana, con otro spoiler, para ver si se interesan en aprender mucho más de la tartamudez, porque no vamos a terminar de resolver todas estas dudas. Pero un segundo spoiler. Sí, los concomitantes físicos de la tartamudez son una respuesta a la Sí. falta de aceptación, por decirlo de alguna forma, con la tartamudez. Entonces, cuando ustedes piensan en los concomitantes físicos, estos movimientos, fíjense en un niño chiquitito, no va a empezar a tartamudear probablemente con tanto esfuerzo, sino que con los años las personas empiezan a tener ciertas actitudes de lucha, como decía Diana, esfuerzo al hablar, y eso tiene que ver netamente con esa necesidad de quien tartamudea de esconder lo que le pasa. Así que, si quieren profundizar más en esto, van a tener que aprender mucho más. Sí, así que eso es como para dejarlos intrigadas e intrigados, porque creo que es un tema súper apasionante y cuando uno empieza a entenderlo desde el fondo del corazón, empieza a ser mucho más fácil el comprender cuál es nuestra función como terapeutas en esta persona. Como dice Diana, Angélica, yo estoy completamente de acuerdo en que el objetivo está en comunicarse. Comunicarse eficientemente, darle la mayor comodidad a esta persona que podemos. No estamos buscando la cura. Y tampoco es una resignación, como antes lo mencioné. No, la gente no tiene que resignarse con lo que le pasa. Hay que buscar las mejoras dentro de lo posible para empezar a aceptarse. Entonces, tampoco se trata de que no hacemos nada porque nuestro trabajo no tiene nada que hacer. No. Y la aceptación, creo que últimamente también a nivel internacional es el tema fundamental que se busca en todas las terapias. Y ahí es donde cobra mucha importancia lo que yo les comentaba de los grupos de ayuda, porque es imposible ser feliz si tú no aceptas esta característica que viene contigo. Sí, Bien. definitivamente. Yo creo que nos quedó mucho, mucho en el tintero, como se dice acá en Chile, no sé si ustedes usan el mismo término. Es nuevo para mí, pero lo voy a acoplar a mi habla. Creo que será motivo de poder generar una segunda reunión. Sí, de todas maneras, absolutamente, yo feliz. Así que bueno, muchísimas gracias a todos otra vez. Sí, muchas gracias por la invitación. Chao. Adiós.